respecto, pero sí es muy importante respecto al tema de los bloqueos. Lo primero es que ninguna modalidad de protesta puede prohibirse per se. Ese es lo primero, ninguna modalidad de protesta. El derecho a la protesta, ¿cierto? El derecho a la manifestación, el derecho a la reunión pacífica es un derecho esencial en cualquier sociedad democrática, y nos parece que per se prohibir una modalidad determinada de protesta va contra el derecho a la protesta, y es muy complejo hacerlo, y por lo tanto nuestro llamado, ¿cierto?, es que se debe hacer un análisis caso a caso respecto de medidas que sean menos lesivas, y por lo tanto levantar los bloqueos de acuerdo a las condiciones específicas de cada uno de ellos. No sé si con eso respondo la pregunta de la periodista, pero el tema central acá es que no se puede prohibir per se un mecanismo de protesta, sino que tienen que ir evaluándose caso a caso, y efectivamente vimos casos, si estamos hablando de bloqueos de la protesta, donde claramente hubo violaciones a derechos, y lo hemos señalado en el informe y lo hemos señalado así públicamente, pero nuestro llamado es que no existe una prohibición per se al respecto. Yo creo que aquí tenemos que ser claros. Número uno, nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. Nosotros hemos sido un gobierno que, como se lo expresamos a la CIDH, y sobre todo hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica, como una expresión de la ciudadanía. Pero los actos de vandalismo, los actos de terrorismo urbano de baja intensidad, los bloqueos que atentan contra los derechos de los ciudadanos, están siendo enfrentados con la Constitución y la ley, y merecerán siempre el tratamiento que la Constitución y la ley les otorgan. Los bloqueos en nuestro país han atentado contra los derechos colectivos. Vimos niños morir en ambulancias, vimos ciudades desabastecidas, vimos personas perder el empleo y limitarse la movilidad por cuenta de esos bloqueos, y esos bloqueos están claramente condenados en nuestro Código Penal, y nosotros seguiremos defendiendo el Código Penal colombiano para la protección de los derechos de todos los ciudadanos. Otro punto que también es importante ventilarlo: hemos visto la recomendación que hace relación a que el Ministerio de Defensa no tenga a la Policía Nacional dentro de su estructura. Yo quiero también expresar lo siguiente: ese no es un tema de capricho en Colombia. Desde prácticamente el segundo gobierno de Alberto Lleras Camargo, Colombia ha mantenido esa estructura de manera estable, sobre todo corrigiendo lo que por muchos años fue muy cuestionado, y era que durante los años donde la policía estuvo en el Ministerio de Gobierno se politizó, y esa politización llevó a grandes brotes de violencia. Se ha mantenido esa estructura dentro del Ministerio de Defensa, pero además la Constitución colombiana, en su artículo 218, luego de un gran debate que tuvo la Asamblea Constituyente, fue clara en definir la policía en su naturaleza civil, y está en el Ministerio de Defensa para tener esa coordinación armónica con todas las fuerzas, pero también para cumplir labores de carácter humanitario y de protección. Razón también porque en Colombia la propia defensa civil también está alojada dentro del ministerio. ¿Para qué? Para que tengamos la mejor articulación institucional. Pero lo más importante que quiero recalcar hoy es que nosotros, como nación de instituciones y de una democracia estable y sólida, seguiremos siempre reconociendo y defendiendo el derecho a la protesta pacífica, y enfrentaremos todos los actos de vandalismo, de criminalidad, de bloqueos que atenten contra los derechos de los demás, pero también con una conducta muy clara de cero tolerancia frente a cualquier abuso que pueda cometer un miembro de la fuerza pública, que tiene que regirse por el más alto estándar de apego a los derechos humanos. Yo creo que en eso también hemos sido muy claros. Hoy la señora Canciller, vicepresidenta de la República, estará exponiendo la respuesta oficial del Gobierno de Colombia al informe, y nosotros seguiremos manteniendo el diálogo abierto y constructivo
con todos los sectores para que nuestro país marche exitosamente hacia adelante. Cosa muy distinta ocurre con lo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión, repito, no es un órgano jurisdiccional y sus pronunciamientos, que no tienen el carácter de decisiones judiciales, solamente pueden entenderse como unas recomendaciones y como tales, en principio, no son vinculantes. Es decir, los estados no tienen la obligación de seguir lo que recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicho esto, una cosa distinta es lo que algunos magistrados en Colombia han decidido en relación con los pronunciamientos que hacen, por ejemplo, órganos del Sistema Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tampoco tiene jurisdicción sobre Colombia y cuyos pronunciamientos tampoco tienen el carácter de decisiones judiciales y que por tanto tampoco obligan al Estado colombiano o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dándole el valor a esos pronunciamientos como si fuesen decisiones judiciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A lo que usted se refería, efectivamente esa es una posición de unos magistrados de la Corte Constitucional. Y por eso tenemos, por ejemplo, que aquí se entienda que en algunos pronunciamientos de la OIT puedan tener el carácter de decisiones vinculantes sobre el Estado colombiano. Esa es una perversión y un error profundo en la interpretación del derecho internacional por parte de nuestros magistrados. Pero no existe, repito, obligación jurídica por parte del Estado colombiano de acatar, cumplir o entender como obligatorias las opiniones que se vierten por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, uno tendría que decir que las opiniones vertidas en este informe de la Comisión en virtud de su visita a Colombia son solamente eso, unas opiniones y eventualmente unas recomendaciones, como hace al final de su informe, pero que ni las opiniones ni las recomendaciones son vinculantes para el Estado colombiano. No obligan, doctor Londoño, y eso hay que decirlo con claridad. Ni en el marco del derecho internacional ni en el marco del derecho constitucional colombiano se puede entender, en virtud de lo que diga la Constitución, que las opiniones o recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes. Y yo creo que ese es un primer elemento que vale la pena poner sobre la mesa. No son decisiones judiciales, no son sentencias, no obligan. Ahora, un segundo elemento que quiero poner sobre la mesa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a Colombia solamente porque el Estado colombiano se lo permitió. Si el Estado colombiano no le hubiera autorizado esa visita, no hubiera podido venir a Colombia. Quiero también decirlo con claridad. Es decir, si la Comisión vino y produjo este informe, es en virtud de que el Estado colombiano autorizó su visita. De otra manera no hubiera podido venir. Tercero, cuando uno lee el informe, encuentra que hay un uso manipulador del lenguaje, muy propio de la izquierda. La izquierda ha convertido en Colombia el secuestro en una retención, o llamaba a los secuestros masivos e indiscriminados pescas milagrosas. Bueno, aquí el informe de la Comisión hace algo parecido y llama a los bloqueos corte de ruta. Ese es un ejercicio, el de la manipulación del lenguaje, muy propio, repito, de la izquierda y de los fenómenos de la deconstrucción, en virtud de la cual se pone en cuestión a la ciudadanía el uso correcto de los términos y del lenguaje, suavizándolo o manipulándolo para hacer aparecer como menos grave el contenido de la acción, cambiándole su denominación. Ya no llamamos a los bloqueos, sino lo llamamos corte de ruta. El corte de ruta, evidentemente, es una expresión que envía un mensaje de menos gravedad que el del bloqueo. Esa es una línea general, no solamente en esta ocasión, sino una línea general en la manipulación del lenguaje que hace la izquierda, y la Comisión Interamericana no se escapa de esa manipulación, como queda reflejado en el punto que yo estoy señalando. Cuarto, el informe de la Comisión refleja también un error sistemático en el marco de las actuaciones de la Comisión.
no es distinto a lo que viene siendo desde hace varios años la actuación de la comisión. ¿En qué sentido? En que maneja un doble estándar en virtud del cual se le da credibilidad a la información recibida por parte de las ONG y se da por cierta dicha información, y en cambio la que entrega el Estado, o por ejemplo en esta ocasión las víctimas del paro, se pone en entredicho, no se da por cierta o simplemente se refiere a ella como presunta. Es decir, los hechos denunciados por las ONGs, en el lenguaje y en el informe, el grueso de ellos se da como si fuese una realidad. Es decir, lo denunciado se toma por cierto, pero cuando es el Estado el que hace una afirmación, o lo hacen las víctimas del paro, no se da por cierto tal cosa, se pone en entredicho o se afirma de manera abierta que tal hecho denunciado es simplemente presunto. Voy a dar un ejemplo concreto. En el informe, por ejemplo, se afirma que las denuncias sobre personas que murieron en ambulancias porque no se les permitió su paso en los bloqueos, esas denuncias son presuntas, son hechos presuntos, no se entienden como probados. Pero repito, cuando se lo hacen esas afirmaciones, las ONGs se dan por cierto. Eso es típico de la comisión y se refleja claramente en este informe. Quinto, hay evidentemente un exceso en sus funciones. Y aquí permítame explicar un poco mejor lo que quiero decir. Los órganos internacionales, todos sin excepción, solo pueden hacer aquello que les permiten los estados que los crearon, en los tratados o en sus estatutos. No pueden hacer otra cosa distinta. No tienen competencias omnímodas, no pueden hacer lo que quieren o lo que se les antoja o lo que se les ocurre. Solamente pueden hacer o decir lo que los estados cuando los crearon les permitieron hacer o decir. Ninguna otra cosa distinta. Pasa sin embargo en el sistema interamericano, no solamente en la comisión, sino también en la Corte, que desde hace unos años para acá se comportan como se vienen comportando muchos jueces en la jurisdicción nacional en Colombia y en otros países de América Latina, es decir, hacen activismo judicial, interpretan las normas que les dan vida a esos órganos y a sus funciones a su acomodo, o van abiertamente más allá de lo que esas normas les permiten, con fines políticos y ideológicos. Aquí la comisión hace lo mismo. Hay un exceso en sus funciones, van más allá de lo que podrían hacer y de lo que los estados cuando los crearon le permitieron hacer o decir. Voy a dar ejemplos concretos en este informe. Está mucho más allá de sus funciones de la Comisión Interamericana el recomendar el cumplimiento del Pacto de Santos con las FARC. Es que eso nada tiene que ver con la función de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en absoluto. Luego, ahí hay claramente un exceso por parte de la comisión. Uno diría, en términos nacionales, prevarica la comisión. Evidentemente no se puede predicar la comisión de ese delito en el caso de los comisionados, pero lo uso como un ejercicio de comparación para tratar de mostrarle a quienes nos están oyendo lo que podría decirse en el plano interno de un juez que va más allá de lo que su función le permite. Bueno, eso pasa en este informe con la Comisión Interamericana al, por ejemplo, recomendar el cumplimiento de Santos con las FARC. O, voy a dar otro ejemplo, cuando dice que debe trasladarse la policía al Ministerio del Interior, so pretexto de garantizar un entrenamiento, y aquí cito textualmente, que consolide la preservación y la seguridad con enfoque ciudadano y de derechos humanos y no bajo una perspectiva militar. Y aquí paso a un sexto punto. Es evidente la ignorancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desconoce la razón histórica por la cual la Policía Nacional está en el Ministerio de Defensa, que vale la pena recordarle a nuestros oyentes.
La policía entra al ministerio, la policía siempre estuvo a cargo del Ministerio del Interior en Colombia, pero con ocasión de lo que nosotros llamamos la violencia, esa violencia interpartidista, en la cual hubo una politización muy profunda de los cuerpos policiales y un uso de esos cuerpos policiales con propósitos políticos y además con propósitos violentos en el marco de esa violencia interpartidista. A la salida del proceso de violencia interpartidista se tomó la decisión inteligente de trasladar la Policía Nacional al Ministerio de Defensa con el ánimo de profesionalizarla. Además, como se estableció en el Frente Nacional que habría paridad en los ministerios entre los partidos conservador y liberal, siendo en ese momento 13 los ministerios, se tomó también la decisión de que el Ministerio de Defensa no fuese uno en que hubiese un ministro conservador o liberal, sino que hubiese un ministro militar, con lo cual se mantenía la paridad de 6 ministerios para los conservadores, 6 ministerios para los liberales. El 13º estaba en cabeza de un militar y se mantenía el acuerdo político logrado en el marco del Frente Nacional.